El dinero no compra la paz, pero la venganza sí. Eso me repetía mientras miraba el mensaje de texto que me quemaba la pantalla. 18 años de silencio, y ahora esta cena mañana. Tengo algo importante que decirte, mamá. Soy Harmony. La definición de importante de mi madre siempre ha sido cuestionable. Lo último importante que me dijo fue que iba a hacer la compra. Yo tenía 12 años. Nunca regresó, mis dedos se cernían sobre el teléfono. Borrar sería la mejor opción, eso diría mi terapeuta, lo que Ben aconsejaría, lo que recomendarían todos los libros de autoayuda sobre abandono. Pero ahí estaba yo, en mi despacho con vistas al centro, dejando que ese mensaje me arruinara la tarde. El contrato de Henderson necesita tu firma, dijo Laura, asomando la cabeza por la puerta. Se detuvo al ver mi cara. Parece que has visto un fantasma, peor. Lo supe por Linda, la profesionalidad de Laura se quebró. ¿Tu madre? ¿Después de tanto tiempo? Giré la pantalla hacia ella. El mensaje brillaba como una señal de advertencia. ¿Te vas?, preguntó Laura, sentándose en el borde de mi escritorio. No debería, pero tú lo harás, asentí, odiando lo bien que me conocía. Necesito saber por qué ahora. ¿Por qué, después de haberme construido algo? ¿Te refieres a después de que hayas alcanzado el éxito suficiente para ser interesante? El tono de Laura tenía un tono cortante que rara vez le oí. Tu padre debería saberlo. Mi padre, el hombre que trabajaba doble turno en su panadería para que yo pudiera seguir con mis clases de baile después de que Linda se fuera, quien nunca dijo una mala palabra sobre ella, ni siquiera cuando yo gritaba y rompía cosas en la cocina a los 13 años. Se lo diré, dije, aunque las palabras se me quedaron como piedras en la boca. Después de ver qué quiere, el rostro de Laura se suavizó. ¿Quieres que vaya contigo? No. Sea lo que sea, tengo que afrontarlo sola. El resto del día transcurrió borroso entre firmas y reuniones. Apenas registré los detalles del contrato de Henderson, mientras mi mente daba vueltas con posibilidades. ¿Estaba enferma? ¿Se estaba muriendo? Se le había acabado lo que perseguía al dejarnos. Esa noche, me senté en mi coche frente al restaurante que había elegido, un lugar de moda en el centro, de esos que sirven porciones pequeñas en platos enormes. Claro que no sugeriría quedar en la panadería de mi padre, eso implicaría conocer demasiada historia. Mi teléfono vibró. Ben, no le debes nada, decía su mensaje. Le respondí, lo sé, pero me debo respuestas. Dentro, el anfitrión me condujo a una mesa en un rincón, y allí estaba ella, idéntica a la mujer que me atormentaba en la memoria, aunque algo más pequeña. Su cabello seguía teniendo ese rubio artificial, y su maquillaje seguía impecable. Se puso de pie al verme, abriendo los brazos para un abrazo que no tenía intención de darle. Harmony, dijo, y mi nombre le sonó extraño. Pareces exitosa, me senté sin tocarla. ¿Qué quieres? ¿No puede una madre querer ver a su hija? Madre. ¿Así te llamas ahora? Se estremeció, pero se recuperó rápidamente. Me lo merezco. Lo sé, pero espero. Quería que conocieras a alguien. Fue entonces cuando vi a la joven acercándose a nuestra mesa desde los baños. 19, quizá 20, con los ojos de Linda y el cabello oscuro de mi padre. Se me encogió el estómago al comprenderlo. Esta es mía, dijo Linda, radiante como si estuviera entregando un premio. Tu hermana. El mundo se me fue. Todos estos años, la había imaginado empezando de cero en algún lugar, construyendo una nueva vida. Nunca imaginé que formaría una familia completamente nueva. Media hermana, corregí automáticamente, mi voz provenía de un lugar lejano. ¿Y cuánto tiempo llevas guardando este secreto? La sonrisa de Linda se desvaneció. Harmony, por favor. Quise decírtelo tantas veces. ¿Cuándo? ¿Entre qué me abandonaste y me reemplazaste? Mia se sentó junto a Linda, observándome con interés. Hace tanto tiempo que quería conocerte, dijo en voz baja. Los miré, notando sus collares a juego, su familiaridad. Todo lo que Linda me había negado, se lo había dado a esta chica. Bueno, dije, buscando mi bolso, ahora sí.
Pero las siguientes palabras de Linda me paralizaron. Necesitamos tu ayuda, Harmony, y te prometo que en cuanto nos escuches, lo entenderás todo. Apreté el volante con fuerza, con los nudillos blancos, mirando el letrero de la panadería de mi padre que brillaba en la oscuridad de la noche. La conversación con Linda y su hija perfecta aún me quemaba la garganta como acidez. Papá necesitaba saberlo, se lo merecía a mí, no a través de chismes de pueblo. Sonó el timbre al cruzar la puerta. El aroma a pan de masa madre recién hecho me envolvió como un abrazo familiar, pero esa noche no pudo calmar mi corazón acelerado. Ya casi estamos en 10, la voz de papá se apagó al verme. Se limpió las manos enharinadas en el delantal. ¿2 veces en una semana? ¿Debería preocuparme? Forcé una sonrisa. ¿No puede una hija visitar a su padre? No cuando lleva su traje a las 8 de la noche. Me estudió la cara. ¿Qué pasa? Las palabras se me atascaron en la garganta. En lugar de responder, caminé detrás del mostrador y empecé a ayudarlo a limpiar, como solía hacer de adolescente. El movimiento rítmico de limpiar las superficies me dio valor. Linda ha vuelto, dije finalmente, sin apartar la vista del mostrador. Y ha traído compañía. El paño de limpieza que papá sostenía se quedó quieto. ¿Compañía? ¿Mi hermana? La palabra me supo amarga. Media hermana. Tiene 19 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando levanté la vista, papá había envejecido 10 años en 10 segundos. Se agarró al borde de la batidora industrial para apoyarse. 19, repitió, haciendo los cálculos. Así que cuando se fue, ¿ya estaba embarazada? La rabia que había reprimido durante la cena volvió a brotar. Ella quiere algo, papá. Ambos lo quieren. Alguna ayuda con sus negocios inmobiliarios. La risa de papá fue hueca. ¿Bienes raíces? Qué rico viniendo de ella. ¿Qué quieres decir? Negó con la cabeza. Nada. Historia antigua. Pero había algo en su tono, una amargura que nunca antes había oído. El timbre volvió a sonar. El tío Frank entró con su periódico vespertino de siempre. Se detuvo en seco al ver nuestras caras. ¿Quién murió?, preguntó. Entonces noté la tensión. David, ¿qué pasa? Linda ha vuelto, dijo papá, con su otra hija, el periódico de Frank arrugado en la mano. Esa pequeña conspiradora se contuvo, mirándome. Lo siento, Harmony, pero después de lo que hizo con esos negocios inmobiliarios, antes de irse, advirtió Frank, papá, pero yo ya estaba asimilando la nueva información. ¿Qué transacciones inmobiliarias? Eso no importa ahora, dijo papá rápidamente, ni hablar. Me volví hacia Frank. ¿Qué tratos? Frank nos miró y suspiró. Tu madre era más que una simple agente inmobiliaria, Harmony. Estaba tramando un plan. Convenció a varios amigos de David para que invirtieran en proyectos inmobiliarios falsos. Cuando desapareció, se llevó el dinero, la habitación me daba vueltas. Me apoyé en el mostrador. ¿Cuánto? Casi $500,000, dijo papá en voz baja. Pagué la mayoría a lo largo de los años. Por eso tuvimos que vender la casa, todos esos turnos dobles, todos esos años viviendo encima de la panadería. Siempre supuse que era solo porque no podíamos permitirnos la casa después de que Linda se fuera. Nunca imaginé, y ahora ha vuelto, dije, mientras todo encajaba. Pidiendo ayuda con proyectos inmobiliarios. La historia se repite, murmuró Frank, mi teléfono vibró, un mensaje de Mía. Mamá dice que saliste de cenar molesta. ¿Podemos vernos mañana, solos? Les enseñé el mensaje a papá y a Frank. No, dijo Frank inmediatamente. Es la hija de Linda. De tal palo tal astilla, pero la expresión de papá era pensativa. O tal vez sea como tú, Harmony. Quizás también necesite saber la verdad sobre su madre. Escribí rápidamente un acuerdo para reunirme, con la mente llena de posibilidades. Si Linda estaba tramando otro plan, Mía podría ser la clave para exponerlo, ya fuera como informante inocente o cómplice voluntaria. Necesito saber qué planean, dije,
antes de que alguien más salga lastimado. Papá me tocó el hombro. Ten cuidado. Tu madre tiene una forma de hacer que todo parezca razonable hasta que es demasiado tarde. Lo abracé, respirando el familiar aroma a harina y café. Aprendí de la mejor a detectar a un estafador, dije. Me enseñó esa lección el día que se fue. Al salir de la panadería, mi teléfono volvió a vibrar. Mía había sugerido vernos en una cafetería del centro. Perfecto, justo enfrente de mi oficina, donde Laura podría estar al tanto de todo. Esta vez estaría listo para cualquier juego que Linda estuviera jugando. Y si Mía participaba, bueno, había aprendido que su hermana mayor no había pasado los últimos 18 años aprendiendo a perdonar, los números no mentían. Llevaba 3 horas mirando los registros de la propiedad, y con cada documento, el nudo en el estómago se hacía más profundo. Linda no solo había regresado para jugar a las familias felices, llevaba meses siguiendo de cerca mis inversiones inmobiliarias. Mira esto, dije, acercando mi portátil a Laura. Todas las propiedades por las que he mostrado interés durante el último año tienen ofertas de empresas fantasma, todas relacionadas con ella. Laura se acercó más, frunciendo el ceño. No puede ser coincidencia. Es peor. Abrí otra pantalla. ¿Recuerdas el trato que perdí? El mes pasado, en el proyecto de conversión victoriana, alguien difundió rumores sobre problemas estructurales inexistentes. ¿Adivina quién visitó la propiedad el día anterior? Mía. Susurró Laura, atando cabos. Mi teléfono vibró. Hablando del diablo, otro mensaje de mi hermanita perfecta. El café de ayer estuvo buenísimo. Mamá está emocionada con tu interés en nuestro proyecto inmobiliario. No había mostrado ningún interés. Me había pasado toda la reunión de café esquivando preguntas sobre mi negocio mientras Mía me sondeaba para obtener información sobre mi estrategia de inversión. Había estado tan concentrada en sacarle información que no me había dado cuenta de que ella me estaba haciendo lo mismo. La puerta de la oficina se abrió. Ben entró con el rostro sombrío. Tienes que ver esto. Me entregó su tableta, abierta en un boletín de negocios local. Se me revolvió el estómago al leer el titular. Desarrollador estrella en ascenso se enfrenta a dudas sobre la viabilidad del proyecto. Están citando fuentes anónimas, dijo Ben en voz baja, afirmando que has estado inflando el valor de las propiedades y engañando a los inversores. La sala se inclinó. Estas eran las mismas acusaciones que habían destruido la reputación de Linda antes de su desaparición, los mismos delitos que había cometido. Intenta hacerme parecer a ella, dije con una voz extraña en mis oídos. Convertirme en la villana de su historia. Sonó mi teléfono. Papá, ¿estás viendo las noticias? Acabo de verlas. Frank ha estado preguntando por ahí. Linda se ha reunido con algunas de sus antiguas víctimas, afirmando tener pruebas de que estás tramando lo mismo que ella. Dice que regresó para arreglar las cosas. La risa que se me escapó no sonó humana. ¿Arreglar las cosas destruyéndome? Harmony, interrumpió Laura, mirando su teléfono. Tu proyecto Henderson acaba de perder a su principal inversor. Las paredes se cerraron sobre mí. El proyecto Henderson era mi mayor inversión hasta la fecha, un desarrollo de uso mixto que habría cimentado mi reputación. Sin ese inversor, necesito aire, murmuré, dirigiéndome a la puerta. El ascensor se abrió antes de que llegara. Mía salió, con un aire inocente y perfecto con su jersey y vaqueros de la universidad. Harmony, solo venía a salvarlo, la agarré del brazo y la arrastré hacia la sala de conferencias vacía. ¿Cuánto tiempo llevas ayudándola a sabotearme? ¿Qué? No. No me mientas. Dejé el boletín de negocios sobre la mesa. Fuentes anónimas, visitas a propiedades, pujas competitivas. No estás aquí para conocerme, estás aquí para destruirme. Algo cambió en la expresión de Mía, una dureza que reconocí en el rostro de Linda. No lo entiendes. Mamá dijo, ¿qué dijo mamá? ¿Qué me lo merecía? ¿Qué me lo merecía? ¿Qué le robaste todo? A Mía se le quebró la voz. Sus clientes, su reputación, su oportunidad de empezar de cero. Dijo que pusiste a todos en su contra. Me reí, con un sonido nítido como un cristal roto.
¿Eso te dijo? ¿Mencionó el $500,000 que robó? ¿Las vidas que arruinó? Pregúntale por el dinero que papá tardó años en devolver. Mientes, dijo Mia, pero la incertidumbre brilló en sus ojos. ¿De verdad? Revisa los registros judiciales. Son públicos. Averigua quién dice la verdad. Al descubrir la verdad, mi teléfono volvió a vibrar. Otro inversor se retiraba. Sal, dije en voz baja, y dile algo a Linda de mi parte. Dile que ahora entiendo por qué volvió, que quiere de verdad. Me acerqué y vi a Mia estremecerse. Dile que me enseñó bien, todo lo que sé sobre la venganza lo aprendí de su abandono. Mia retrocedió, perdiendo la compostura. Esto no es lo que yo. No lo sabía. Sí, lo sabías. Simplemente no te importó. De tal palo, tal astilla. Después de que huyó, me quedé en la sala de conferencias observando mi ciudad por la ventana. En algún lugar, Linda estaba orquestando mi caída, usando a mi propia hermana como arma. Ya me lo había arrebatado una vez. Nunca más. Saqué mi teléfono y llamé al tío Frank. ¿Recuerdas esos registros que guardaba sobre los planes de Linda? Lo necesito todo. Es hora de mostrarle a Mia quién es realmente su madre. El juego había cambiado. Linda quería rehacer la historia. Bien, pero esta vez yo escribiría el final. La caja de pruebas del tío Frank estaba sin abrir en la encimera de mi cocina mientras Ben caminaba de un lado a otro detrás de mí. 3 días mirándola, y seguía sin atreverme a levantar la tapa. No tienes que hacer esto, dijo Ben, tocándome el hombro. Aún podríamos ir a las autoridades. Le quité la mano de encima. ¿Con qué? ¿Pruebas circunstanciales y un escándalo de hace 18 años? ¿Y luego largarme? ¿Vender el proyecto Henderson? ¿Empezar de cero en otro sitio? La sugerencia me cayó como una bofetada. ¿Huir como ella? El timbre sonó antes de que Ben pudiera responder. Laura estaba afuera, aferrada a su tableta. Su rostro me lo decía todo. ¿Qué tan grave?, pregunté, dejándola entrar. Los inversores de Henderson están presentando una demanda. Alegan fraude, diciendo que usted tergiversó el valor de la propiedad. Hizo una pausa. El nombre de Linda figura en el expediente como testigo experta. La habitación se inclinó. Me apoyé en el mostrador, golpeando sin querer la caja de Frank. Papeles esparcidos por el suelo, contratos viejos, recortes de periódico, fotografías. Una me llamó la atención, una Linda más joven junto a un hombre que no reconocí, ambos sonriendo en una obra en construcción. La fecha, 3 meses antes de que nos dejara. ¿Quién es?, preguntó Ben, cogiendo la foto. Mi teléfono vibró. Mía. Lo ignoré. Hay más, dijo Laura en voz baja. La demanda menciona fechas y transacciones específicas, cosas que solo alguien con acceso a información privilegiada sabría. Las implicaciones me cayeron como agua helada. Pensé en todas las veces que había dejado a Mia sola en mi oficina durante nuestras reuniones de café. ¿Cuántos documentos había fotografiado? ¿A cuántos archivos había accedido? Confié en ella, susurré, aún sabiendo quién era su madre. Yo todavía, Harmony. La voz de Ben era extraña. Levantó otra foto de la caja de Frank. Tienes que ver esto. Era el mismo hombre de la primera foto, pero más reciente, de pie junto a Mia en lo que parecía una ceremonia de graduación. Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez respondí. Deja de indagar, dijo Mia sin preámbulos. Mamá dice. ¿Quién es? La interrumpí. El hombre de las fotos. Tu padre. Silencio. Te contó Linda como ella. Era socio de papá antes de que ella lo destruyera todo. No lo entiendes. Mia empezó, pero yo ya estaba sacando más papeles de la caja, escrituras de propiedad, contratos de inversión, todo transferido a él justo antes de que ella se fuera. No solo les robó a los amigos de papá, lo tendió una trampa para que cargara con la culpa mientras ella huía con su socio. Eso no es, y ahora me haces lo mismo. La risa que se me escapó fue amarga.
De tal palo, tal astilla, ¿verdad? Necesitábamos saber si eras como ella. A Mía se le quebró la voz. Papá dijo que probablemente te enseñó sus trucos, que intentas quitártelo todo, colgué. La habitación daba vueltas mientras todo se reajustaba. Todos habíamos estado jugando a juegos diferentes. Linda quería venganza, Mía quería validación, y yo había estado tan concentrado en protegerme que me perdí la perspectiva general. La demanda, le dije a Laura. ¿Quién preside el tribunal? Miró su tableta. El juez Marcus Reynolds. Repetí. Otra pieza me hizo clic. El antiguo compañero de golf de papá, el que ayudó a encubrir los crímenes de Linda para proteger la reputación de la comunidad. Ben me agarró del brazo mientras buscaba las llaves. ¿A dónde vas? A ver a mi padre. Me lo quité de encima. Hay más en esta historia. Papá protegió a Linda en aquel entonces, convenció a Reynolds de ocultar las pruebas. Necesito saber por qué, no estás pensando con claridad, me advirtió Laura. Esto es justo lo que quieren, hacerte actuar precipitadamente, cometer errores. No. Reuní los papeles esparcidos, con la mente acelerada. Quieren que corra, que me esconda, que me avergüence como papá. Pero yo no soy él, me volví hacia Ben y Laura, viendo la preocupación en sus rostros. Me he pasado la vida intentando no ser Linda, pero quizá ese haya sido el problema. Quizás sea hora de ganarle en su propio juego. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ben en voz baja. Tomé la foto de Linda y su amante, el hombre que ayudó a destruir a mi familia una vez y que intentaba hacerlo de nuevo a través de su hija. Voy a hacer que deseen no haber oído hablar nunca del proyecto Henderson. Tomé mis llaves y luego les quitaré todo lo que tienen, tal como me enseñaron. El guardia de seguridad del edificio de oficinas de Linda apenas miró mi uniforme de mantenimiento prestado. Es increíble cómo se abren las puertas cuando uno parece un lugar seguro. Aún más increíble es lo que la gente deja en los cajones de su escritorio cuando cree que nadie los ve. La computadora de la oficina de Linda cobró vida con un zumbido, protegida con contraseña, por supuesto. Pero había visto a mí escribirla durante una de nuestras reuniones de café entre hermanas, el cumpleaños de mamá. Qué conmovedor, no deberías estar aquí. No me di la vuelta. Hola, Mía. Podría llamar a seguridad, pero tú no lo harás. Seguí revisando los archivos porque entonces tendrías que explicar por qué estás aquí a medianoche también. Se acercó. Su reflejo en el monitor mostraba incertidumbre. ¿Qué buscas? La verdad. Por una vez, abrí otra carpeta, como por qué la esposa del juez Reynolds invirtió repentinamente 2 millones en la nueva empresa de desarrollo de tu madre el mes pasado. Eso es confidencial. O por qué 3 de mis antiguos clientes recibieron correos electrónicos anónimos sobre la construcción. Violaciones del código que nunca existieron. Me giré para mirarla. ¿Linda dictó esos correos o los escribiste tú misma? El rostro de Mía se endureció. No entiendes lo que está en juego. Entonces explícamelo, hermana. La palabra me supo a veneno. Explícales por qué les estás ayudando a destruirme. Porque tú los destruiste primero. Su compostura se quebró. Papá lo perdió todo por las mentiras de tu padre. Mamá tuvo que empezar de cero sin nada. Me reí, el sonido agudo en la silenciosa oficina. ¿Eso es lo que te dijeron? ¿Que papá era el mentiroso? Mi teléfono vibró. El mensaje de Laura. Linda acaba de entrar al edificio. Muéstrame, exigió Mía de repente. Si tienes pruebas de que mienten, muéstramelas. Saqué el expediente del tío Frank. Transferencias bancarias, escrituras de propiedad, todo a nombre de tu padre antes de que Linda huyera. No empezó de cero, empezó de cero con todo lo que robó. A Mía le temblaban las manos al leer esto. Esto podría ser falso, como las pruebas en mi contra en la demanda de Henderson. Levantó la cabeza de golpe. Algo brilló en sus ojos, duda, tal vez miedo. No sabes de lo que hablas. Yo no. La demanda afirma que falsifiqué el valor de las propiedades. Es curioso cómo eso es exactamente lo que hizo Linda hace 18 años, casi como si siguiera un guión. Pasos en el pasillo. La mirada de Mía se dirigió a la puerta.
Elige ahora, dije en voz baja. Ayúdame a revelar la verdad o hundirte con ellos cuando lo haga. Estás fanfarroneando, no tienes nada concreto. Lo tengo todo. Giré el monitor hacia ella, incluyendo correos electrónicos entre Linda y la jueza Vanots discutiendo cómo acelerar la demanda. Lectura interesante, sobre todo lo que hablas de ti. Los pasos se acercaban. La respiración de Mia se aceleró. Te están usando, insistí, igual que usaron a papá. Una vez que consiguen lo que quieren, para. Su voz se quebró. Para. El pomo de la puerta giró. Mia se movió de repente, agarró los archivos y me los puso en las manos. La cámara de seguridad del tercer piso, en la planta de atrás, está rota. Dudé. ¿Por qué? Porque necesito saberlo. Sus ojos se encontraron con los míos. Toda la verdad, no solo su versión. La voz de Linda se oyó a través de la puerta, hablándole a alguien. Mia me empujó hacia la salida de emergencia. Mañana, susurró, al café de la cuarta. Trae todo lo que tengas. Me deslicé por la puerta mientras la llave de Linda giraba en la cerradura. A través del hueco que se cerraba, oí la voz de Mia con total naturalidad. Oh, hola, mamá. Solo estaba revisando esos informes de inversión que querías. Afuera, había empezado a llover. Apreté los archivos contra mi pecho, con la mente acelerada. ¿De verdad Mia estaba cambiando de bando o estaba tendiendo otra trampa? De cualquier manera, tenía lo que buscaba: pruebas de la manipulación de la demanda por parte de Linda, pruebas de mala conducta judicial y algo inesperado: un borrador de correo electrónico al padre de Mia en el que se explicaba su plan de contingencia si ella resultaba poco fiable. Mi teléfono volvió a vibrar. Ven esta vez, tu padre sabe lo que hiciste. Te espera en la panadería. Me quedé mirando el mensaje, mientras la lluvia empapaba mi uniforme robado. Papá siempre había preferido el silencio a la confrontación cuando se trataba de Linda. ¿Qué diría ahora que yo elegía un camino diferente? Los archivos. Los sentía pesados en mis brazos, 18 años de secretos y mentiras finalmente expuestos. Mañana, Mia me ayudaría a usarlos o intentaría enterrarlos de nuevo. De cualquier manera, ya no había vuelta atrás. Me dirigí a la panadería, hacia el juicio que me aguardara allí. Linda me había enseñado sobre la venganza, pero papá me había enseñado sobre el coraje. Era hora de mostrarles a ambos lo que había aprendido. La conferencia inmobiliaria bullía con una alegría artificial mientras ajustaba las diapositivas de mi presentación. Linda estaba sentada en primera fila, Mia a su lado, ambas con idénticas expresiones de interés cortés. Creían que me tenían acorralado. La demanda había congelado mis activos, el proyecto Henderson estaba en ruinas, e incluso mi propio padre me había advertido que me retractara. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Nuestra siguiente ponente, anunció el moderador, era Harmony Walsh, quien hablaría sobre tendencias de desarrollo urbano. Subí al podio con mi memoria USB en la mano, no con la presentación que había preparado, sino con algo mucho más interesante. Gracias, dije, observando a la multitud. La jueza Vanots, en la tercera fila, parecía incómoda. Varios de los inversionistas de Linda estaban dispersos. Perfecto. Me gustaría hablar de algo más relevante que las tendencias del mercado. Hablemos de fraude. Apareció la primera diapositiva, el correo electrónico de Linda a la jueza Vanots sobre la aceleración de la demanda. Se extendieron murmullos entre el público, específicamente sobre cómo orquestar una adquisición hostil mediante litigios falsos y mala praxis judicial. La sonrisa de Linda se congeló. Mia se levantó a medias de su asiento, pero Linda la agarró del brazo. Hace 18 años, esta mujer robó $500,000 de nuestra comunidad. Pasé a la siguiente diapositiva: registros bancarios, transferencias de propiedad, todo con la firma de Linda. Ahora ha vuelto para hacerlo de nuevo, usando la misma estrategia. Esto es una calumnia, gritó Linda, pero le tembló la voz. Lo es. Otro clic, y apareció el correo electrónico sobre la poca confianza de Mia. Ni siquiera tu propia hija está a salvo de tus maquinaciones. Mia palideció. Se giró hacia Linda, que ya estaba buscando su teléfono. Seguridad. Espetó Linda. Ya está.
seguí adelante, corriendo contra el tiempo. La demanda de Henderson orquestada por Linda y la jueza Reynolds. El micrófono se cortó, la seguridad apareció en ambas puertas. Estás cometiendo un error, dijo Linda, y su voz se oyó en el repentino silencio. Esa evidencia se obtuvo ilegalmente, allanamiento de morada, fraude informático. Ella es la delincuente aquí. La multitud se removió, insegura. Vi a inversores intercambiar miradas, a periodistas tomar notas. Pregúntale por el dinero, la reté. Pregúntale a dónde fue realmente. Pregúntale a la jueza Reynolds sobre esas cuentas en el extranjero, basta. El juez se levantó bruscamente. Este es un asunto privado. ¿Eso, qué? La voz de Mia atravesó el caos. Se quedó temblando. ¿Qué intentas ocultar otra vez? Linda abrió mucho los ojos. Mia, siéntate. No. Mia sacó su teléfono. Lo grabé todo, tus reuniones, tus planes, lo que realmente querías de esta demanda. La sala estalló en cólera. Linda se abalanzó sobre el teléfono de Mia, pero era demasiado tarde. La grabación ya estaba sonando, su propia voz llenaba la sala de conferencias. Su reputación, todo lo que construyó, se convierte en la nuestra. Al igual que la última vez, seguridad me alcanzó justo cuando la jueza Reynolds salía furiosa. Uno de los inversores de Linda ya estaba hablando por teléfono, furioso. Los flashes de las cámaras se encendieron. Está arrestada, dijo el agente, sacando las esposas. No me resistí, sabía que esto iba a pasar. A veces hay que sacrificarlo todo para ganar, espera. Mia se abrió paso entre la multitud. Tengo pruebas de que dice la verdad. Linda me obligó. No. La voz de Linda era gélida. Recuerda quién eres, de quién eres hija, Mia titubeó. En ese instante de vacilación, vi 18 años de manipulación en acción. Estaba tan atrapada como yo. Las esposas se cerraron con un clic mientras seguridad me sacaba. Vislumbré lo sucedido, periodistas apiñados, los inversores de Linda exigiendo respuestas, Mia sola en medio del caos, con aspecto perdido. Mi teléfono vibró en el bolsillo, probablemente Ben o Laura me advertían de que era demasiado tarde, o papá diciéndome que ya me lo había dicho. Ya no importaba. Afuera, la lluvia volvía a caer. Como era debido, el agente me guió hacia su coche mientras los fotógrafos me llamaban por mi nombre, pidiendo mi opinión. Valió la pena, se oyó la voz de Linda por todo el aparcamiento. Estaba de pie bajo una sombrilla, observando mi arresto con algo parecido a la satisfacción. ¿Destruirte solo para exponerme? Me giré para mirarla por última vez. Me enseñaste bien, mamá. A veces la venganza vale cualquier precio. La puerta del coche patrulla se abrió. Al agacharme, vislumbré a Mia por última vez a través de las ventanas del centro de conferencias. Estaba mirando su teléfono, aún con la evidencia que podría salvarme o condenarme. La puerta se cerró de golpe. A través de la ventana mojada por la lluvia, vi derrumbarse mi mundo cuidadosamente construido. Pero entre las ruinas, vi algo más, las primeras grietas en la fachada perfecta de Linda. A veces hay que quemarlo todo para construir algo auténtico. La puerta de la celda se abrió con un chirrido metálico. Esperaba a otro detective, en cambio, Mia estaba allí, agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas. Tienes 5 minutos, dijo el guardia. Me quedé sentado en el banco. ¿Vienes a regodearte? ¿A explicar? La voz de Mia tembló. ¿Lo de las grabaciones? Ahórratelo. Vi tu verdadera cara en la conferencia. Se acercó, bajando la voz. Viste lo que mamá necesitaba que vieras, igual que todos los demás. Antes de que pudiera responder, la puerta de la celda se abrió de nuevo. Linda entró, impecable a pesar de todo, con esa sonrisa artificial que le resultaba familiar. Reunión familiar, dijo. Qué apropiado, Mia se puso rígida. Noté que su pulgar se movía por la pantalla del teléfono, pero Linda tenía la atención fija en mí. ¿De verdad creías que podías ganarme en mi propio juego? La sonrisa de Linda se endureció. Te enseñé todo lo que sabes sobre la venganza. ¿Recuerdas?
No todo, la miré a los ojos. Papá me enseñó a tener paciencia, David. Se rió. ¿Ese hombre débil que ni siquiera pudo proteger sus propias inversiones? Ese hombre, interrumpió Mia. Que te devolvió todo el dinero que robaste. Linda giró la cabeza hacia su hija. ¿Qué dijiste? Encontré los registros. La voz de Mia se fortaleció. En tu oficina esa noche. Los verdaderos, no la historia falsa que me contaste sobre que papá lo robó todo. Revisaste mis archivos privados, de tal palo, tal astilla. La risa de Mia fue amarga. ¿No es lo que siempre dices? Algo cambió en la expresión de Linda, una grieta en la máscara perfecta. Lo que creas que encontraste, yo encontré la verdad. Mia levantó su teléfono, y ellos también. La puerta de la celda se abrió de nuevo. 2 agentes del FBI entraron, seguidos de papá y el tío Frank. Linda Walsh, dijo un agente, tenemos algunas preguntas sobre tus actividades financieras recientes. La compostura de Linda se desvaneció por un segundo. Esto es ridículo. Soy la víctima. Ella es la que. ¿Quién qué? Mia pulsó el botón de reproducción en su teléfono. La voz de Linda llenó la celda. Una vez que la demanda la desacredite, transfieran todo a la cuenta de Cayman. La jueza Reynolds se asegurará de... Linda se abalanzó sobre el teléfono. Mia esquivó, retrocediendo hacia los agentes. Lo grabé todo, mamá. Cada reunión, cada amenaza, cada mentira. Maldita desagradecida. ¿Qué? Me puse de pie por fin. ¿Decepción? ¿Traidora? Ese es mi papel en esta historia. Recuerda, los cargos contra M. Wall se retiran, anunció el segundo agente, a la luz de nuevas pruebas. La máscara perfecta de Linda se quebró por completo. ¿Planearon esto, los dos? No, dijo Mia en voz baja. Lo hiciste, en el momento en que decidiste usarme contra mi propia hermana. Papá dio un paso adelante, con aspecto más viejo que nunca. Se acabó, Linda. Igual que la última vez. Nada se acabó. La mirada de Linda nos recorrió a todos, calculando. Todavía tengo las cuentas en el extranjero, las conexiones. Congeladas, dijo el tío Frank, junto con los bienes de la jueza Reynolds. Resulta que al FBI le interesa mucho la mala praxis judicial. El primer agente sacó unas esposas. Linda retrocedió, sus tacones de diseñador resonando en el cemento. Harmony. Su voz cambió, suavizándose hasta la madre que apenas recordaba. ¿No quieres esto? Sigo siendo tu madre. No. Sentí 18 años de dolor cristalizarse en claridad. Solo eres la mujer que me enseñó en qué no convertirme. Mientras se llevaban a Linda, con sus amenazas resonando por el pasillo, Mia se volvió hacia mí. Necesitaba saber la verdad sobre todo. Por eso seguí el juego, grabándolo todo. Sé que estudié a mi hermana, ahora a mi hermana de verdad, no solo el arma de Linda. Necesitabas pruebas, igual que yo. Papá se aclaró la garganta. La panadería sigue abierta si alguien quiere café. Mia dudó. Debería irme. Mi padre ya confesó, interrumpió el tío Frank, intentando salvarse. Una vez que presentamos las pruebas. La puerta de la celda estaba abierta. Al otro lado, oí la voz de Linda apagándose, aún proclamando su inocencia. Hay cosas que nunca cambian. Un café suena bien, dije finalmente. Tenemos 18 años de los que hablar. Mia sonrió tímidamente. ¿Y quizás unos de esos bollitos de limón por los que eres famosa? A papá se le llenaron los ojos de lágrimas. Prepararé otra tanda. Salimos juntos, dejando atrás las protestas resonantes de Linda. A veces la venganza no consiste en destruir a tus enemigos, a veces se trata de salvar lo que intentaron destruir, incluyéndote a ti misma. Las escaleras del juzgado se sentían más frías de lo debido en septiembre. Me senté apartada de la multitud de periodistas, antiguos clientes y curiosos, observando cómo se la llevaban esposada. Su traje de diseñador fue reemplazado por el naranja de la prisión. Me miró mientras la guiaban hacia la furgoneta de transporte.
Por un instante, vi algo desconocido en su rostro: derrota. Señorita Walsh, dijo un empleado bajando apresuradamente las escaleras. Encontraron esto mientras vaciaban la oficina de su madre. Dadas las circunstancias, el juez pensó que le correspondía. Me entregó un diario encuadernado en cuero. Las páginas estaban desgastadas, con fechas anteriores a mi nacimiento, antes de que Linda se convirtiera en Linda. ¿Listo para irnos? Mia apareció a mi lado, con su testimonio aún fresco en el aire. Echó un vistazo al diario. ¿Qué es eso? Quizás la verdad, quizás más mentiras. Lo guardé en mi bolso sin abrir. ¿Quieres tomar un café? Pasamos junto al circo mediático, ignorando sus preguntas. La panadería de papá estaba tranquila a esta hora del día. El ajetreo matutino ya había pasado. La campana sonó al entrar, y el aroma a pan recién hecho nos envolvió como un escudo. Ben levantó la vista de donde estaba ayudando a papá con el inventario. ¿Cómo te fue? 20 años, dije. Más la indemnización. Las manos de papá se quedaron quietas sobre las bolsas de harina. Bien. Mia trazó patrones en el azúcar que alguien había derramado sobre el mostrador. Mi padre aceptó un acuerdo con la fiscalía. 5 años. Lo siento, dije, y lo dije en serio, tranquila. Ellos tomaron sus decisiones. Se quitó el azúcar. Nosotros tomamos las nuestras. El diario, apretado contra mi costado, estaba cargado de palabras no dichas. Lo saqué y lo puse entre nosotras. ¿Juntos?, preguntó Mia. Abrí la primera página. La caligrafía familiar de Linda llenaba los márgenes, pero la voz era diferente, más joven, asustada. No puedo contarle a David lo del bebé, leí. Ya está trabajando doble turno en la panadería. Otro niño arruinaría todo lo que hemos construido. Mia se quedó sin aliento. La entrada estaba fechada 7 meses antes de su nacimiento. Papá se acercó, su sombra se proyectaba sobre las páginas. Ella nunca dijo nada. Nunca dijo nada cierto. Empecé a cerrar el diario, pero algo se cayó, una fotografía. Linda sosteniéndome de bebé, sin parecerse en nada a la mujer refinada que conocíamos. Sonreía, sonreía de verdad, con una flor en el pelo, probablemente de la panadería. Recuerdo ese día, dijo papá en voz baja. Estuvo despierta toda la noche con la dentición, pero aún así vino a ayudar con el ajetreo matutino antes de que todo cambiara a punto. Antes de que se transformara, dije. Papá tocó la foto con suavidad. La verdadera Linda desapareció mucho antes de irse. La campana volvió a sonar. Laura entró con archivos. Llamaron los inversores de Henderson. Quieren reiniciar las negociaciones ahora que todo está aclarado. Diles que lo pensaré. Cerré el diario. ¿Hay cosas más importantes que los negocios, como la familia? Mia preguntó en voz baja, ¿como la verdad? Le acerqué el diario. Quédatelo. Quizás encuentres respuestas. Yo no pude, ella negó con la cabeza. Quizás algunas respuestas no estén en los diarios. Quizás estén en lo que hagamos después. Papá desapareció en la cocina y regresó con una nueva hornada de scones de limón, la misma receta que usaba de pequeña, cuando Linda aún sonreía. Harina en el pelo, tu madre eligió su camino, dijo, colocando el plato entre nosotros. Pero me dio 2 hijas, esa es la única verdad que importa ahora. Ben me apretó la mano bajo el mostrador. Afuera, los periodistas aún rondaban, ávidos de declaraciones sobre la sentencia de Linda. Pero aquí, rodeados por el olor a pan recién hecho y café, esos titulares parecían la historia de otra persona. Vi a Mia morder un scone, cerrando los ojos como yo solía hacerlo a su edad. Algunas cosas, parecía, eran más profundas que la influencia de Linda. El diario estaba entre nosotras, lleno de las versiones de Linda sobre la verdad. Pero quizá Mia tenía razón, quizá la verdad no estuviera en esas páginas. Estaba aquí, en las decisiones que tomamos después. Así que, tomando un bollo, le dije, cuéntame sobre tus planes para la universidad. Mia sonrió de verdad, y empezó a hablar de su futuro, no de la versión de Linda, ni de su padre, sino de la suya propia.
A veces la mejor venganza no está en destruir lo que te duele, está en construir algo mejor a partir de las ruinas.